Aprovecho también para solidarizarme con las víctimas, con los familiares de las víctimas, tanto de los asesinatos como de las personas heridas en los últimos días en la ciudad. El dolor y el sufrimiento debe ser indescriptible e inimaginable lo que le está pasando a estas personas por el mal ejercicio, el uso ilegítimo de la fuerza, como muy bien usted lo explicó en su exposición. Yo quiero resaltar, senador Robledo, que yo creo que las actuaciones que está realizando la alcaldesa Claudia López son bien importantes. Digamos, nunca antes, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, un alcalde de la ciudad había confrontado de esta manera las decisiones que se han venido y las posiciones que ha venido adoptando el gobierno nacional frente al uso ilegítimo de la fuerza y frente a la necesidad de una reestructuración de fondo de la policía. Nunca antes habíamos visto esto. Y Claudia López ha insistido en la necesidad de hacer esa reforma de fondo de la Policía Nacional, que sea una reforma que resalte la necesidad de que la policía funcione como un cuerpo armado, sí, pero cuya naturaleza sea una naturaleza civil, o sea, que no se comporte como el Ejército Nacional. Son dos fuerzas, dos instituciones distintas. Las dos están armadas, las dos utilizan armas, las dos tienen el monopolio sobre las armas, pero su naturaleza es totalmente distinta. La policía debe dedicarse principalmente a que se resuelvan de manera pacífica los conflictos que pueden surgir entre los ciudadanos y para hacer que las personas cumplan con el ordenamiento jurídico, pero siempre privilegiando el respeto de los derechos, el respeto de las libertades públicas. Así está señalado en una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido muy persistente en resaltar que todas las actuaciones de la policía tienen que estar subordinadas, supeditadas a la protección de los derechos de las personas. Ese es el punto principal que señala la Corte en sus distintas sentencias sobre este asunto y sobre el deber en las actuaciones por parte de la Policía Nacional. Claudia López hizo algo muy interesante hoy, seguramente ustedes lo vieron, fue un acto público de perdón a los familiares de las víctimas, tanto de las personas asesinadas como de las personas heridas en los últimos sucesos que se han registrado aquí en la ciudad y que explicó muy bien el senador Robledo. Y esto hace parte de un criterio que tiene que cumplir el Estado, de un principio que tiene que cumplir el Estado, y es que cuando una institución del Estado se equivoca, actúa de manera irregular y sobre todo actúa de una manera tan grave como lo que sucedió en los últimos días, pues el Estado tiene que responderle a la sociedad y tiene que responderle a las víctimas. Hay una serie de criterios que señala el ordenamiento jurídico colombiano, y es que en estos casos lo primordial es garantizar la justicia, es decir, que los responsables sean castigados, la verdad, que la sociedad y las víctimas conozcan todo lo que sucedió y la reparación a las víctimas. Y una forma en que se puede comenzar a cumplir con estos criterios, estos principios constitucionales, es que los máximos representantes del Estado ofrezcan excusas, le pidan perdón a la ciudad y a los familiares de las víctimas. Ese es un primer paso muy importante que se debe dar cuando se presentan este tipo de acontecimientos. Claudia López no tuvo nada que ver con estos hechos, pero ella como representante del Estado en Bogotá, como alcaldesa mayor, tiene el deber de salir a responder y a ofrecer excusas y a pedir perdón por lo sucedido en estos gravísimos acontecimientos bajo la responsabilidad de la policía, y también a ofrecer excusas por lo sucedido cuando se destruyen bienes públicos y privados, cuando ocurren este tipo de actos de vandalismo, que es otra de las cosas por las que tiene que responder la autoridad. Y hoy Claudia López citó ese acto, lo denominó un acto de perdón y de reconciliación. Y algo muy grave, que yo creo que es muy grave, es que la alcaldesa invitó al presidente de la República a que asistiera al acto, y el presidente no quiso asistir. Dijo que ya el ministro de Defensa hace unos días se había referido o había ofrecido excusas por el caso del asesinato del abogado Javier Ordóñez y que más o menos con eso ya era suficiente, cosa que es muy grave, porque lo que se requiere es un acto público, simbólico, en donde de verdad, en realidad el Estado reconozca que se equivocó, pida perdón y que eso sirva también como una forma de elevar el nivel de conciencia de toda la sociedad de que estos hechos no se pueden repetir. Sin embargo, pues Iván Duque, el presidente, no quiso asistir a este acto, cosa que considero que es muy grave y que muestra un poco o reafirma el desdén con el que ha actuado el gobierno nacional frente a estos graves acontecimientos. Y lo otro que es muy grave, senador Robledo, es que el presidente de la República ya le manifestó a Claudia López que no iba a adelantar esa reforma, esa reestructuración de fondo de la policía, que es una necesidad imperiosa en ese momento
no solamente para Bogotá, sino para todo el país. Desde que se presentaron estos hechos, Claudia López, además de rechazar esa violencia policial y rechazar todas formas de violencia, incluida el vandalismo, ha señalado que es necesario hacer una reforma estructural a la Policía Nacional en varios de sus aspectos. Usted mencionó varios de ellos. Yo quiero resaltar uno, y es que esa reforma estructural implica también una reforma a esos criterios que quedaron contemplados en la Constitución de 1991, según los cuales los integrantes de la policía, cuando cometen un delito, están cobijados por el fuero penal militar. Desde 1995, la Corte Constitucional ha señalado que ese planteamiento en la Constitución es absolutamente contradictorio con normas que hacen parte de la misma Constitución, porque la Constitución señala que la Policía Nacional es un cuerpo de naturaleza civil y la Corte Constitucional dice esto es incongruente con lo que señala la misma Constitución al decir que los integrantes de la policía, cuando se presume que cometen un delito, entonces tienen que ir a la justicia penal militar. La Corte ha dicho, lo que se debe hacer es que si la policía tiene una naturaleza civil, pues si algún integrante de esa institución realiza una conducta delictiva, tendría que ser investigada y juzgada por la justicia ordinaria. Y en eso entonces la Corte desde 1995, imagínense ustedes, hace 25 años, dice, esto requiere una reforma constitucional. Yo no puedo hacer nada como Corte porque mi deber es cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución tiene normas que son contradictorias, entonces para resolver este problema se debería hacer una reforma constitucional. Esa reforma no se ha hecho y esto es en las cosas que está insistiendo la alcaldesa Claudia López, le está insistiendo al gobierno nacional que hay que hacer esa reforma constitucional. Por eso, como usted señalaba, cuando Duque le responde a Claudia diciendo, no, es que ya estamos haciendo un plan de modernización, eso es absolutamente insuficiente, porque parte de esa reestructuración de fondo de la policía implica una reforma a la Constitución, un acto legislativo que modifique la Constitución y que, por ejemplo, impida o evite o lleve o obligue que los integrantes de la policía tengan que estar sometidos a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque es una institución de carácter civil, su naturaleza es civil y por ende tiene que ir es a la justicia civil y no a la justicia militar. Porque además esto también el senador Robledo ha llevado a que muchos de estos casos queden en la impunidad y eso le hace daño a la institución. O sea, para que la institución funcione bien, para que la gente confíe en la policía, cuando se presentan hechos graves de uso ilegítimo de la fuerza, como los que hemos visto en estos días en la ciudad, lo que debe hacer la policía o lo que sirve para mejorar, mejorar la institución es que esos casos sean juzgados como se debe. Y lamentablemente la justicia penal militar no garantiza que esos casos se juzguen con independencia, porque ha imperado una tesis y es que lo que hay que hacer es como tapar las cosas y eso pues le hace daño a una institución como la policía. Por eso es importante este enfoque que ha planteado Claudia López y que le ha venido exigiendo al gobierno nacional que tome este tipo de medidas de corto plazo, gestos simbólicos importantes como pedir perdón en nombre del Estado, cosa que de manera inaceptable el presidente Duque se niega a hacer, y además que se adelanten estas reformas de fondo de la institución que conocemos como Policía Nacional. Veo ahora que en redes se está o están criticando a Claudia López por su confrontación en este tema, bueno, y en otros temas con el gobierno de Iván Duque. Y el fondo un poco de los argumentos en contra de Claudia es que debe haber una armonía entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Y claro, debe haber una coordinación, deben tener las mejores relaciones, pero el gobierno de Bogotá no puede ser un arrodillado del gobierno nacional, sobre todo cuando las actuaciones y decisiones del gobierno nacional atentan contra los derechos de la gente. Yo creo que es muy positivo para la democracia, es muy positivo para la lucha democrática que después de muchos años tengamos una alcaldesa valiente como Claudia López, que le ponga algunos puntos sobre las IES y le diga algunas verdades al gobierno nacional en todos los asuntos, no solamente en esto que estamos discutiendo hoy, sino también en políticas sociales, económicas, como también los cuestionamientos que ha hecho sobre, por ejemplo, que no se atiendan bien el asunto de la crisis por la pandemia, específicamente las ayudas y las políticas que requieren las MIPIMES en la ciudad. Y otro tema que es bien importante, que creo que debe introducirse dentro de la discusión es que a mí no me sorprende que Duque se niegue a adelantar esa reforma estructural, senador Robledo y las personas que nos están viendo, porque es que cuando se tiene una agenda política
antipopular como la de Iván Duque, que genera desempleo, que promueve tratados de libre comercio que destruyen las empresas, que profundiza la pobreza, la miseria, el atraso, que subordina al país a los designios e imposiciones de las grandes potencias del mundo y de la banca multilateral, pues esas son políticas que generan mucha inconformidad entre la gente. Y para garantizar que esas políticas se impongan, que solamente favorecen a unos pocos, pues gobiernos como los de Duque necesitan este tipo de aparatos muy represivos que den pie o que sean la base para garantizar ese tipo de medidas. Y como Duque insiste en esa agenda, en lo que se ha denominado su paquetazo neoliberal, como este último decreto, el decreto 1174, pues va a necesitar ese aparato coercitivo y represivo que garantice que esas medidas se puedan imponer por la fuerza, porque son medidas que son tan contrarias al interés nacional que no se pueden implementar a través de los argumentos y de las razones, sino se tienen que imponer por la fuerza. Por eso es que Duque pues insiste en negarse en una necesidad tan evidente como esta de hacer esa reforma estructural a la policía. Y bueno, como yo creo que algo que usted también siempre ha explicado bastante bien es que a más neoliberalismo, menos democracia. Eso también tiene, digamos, detrás de estas discusiones también hay un elemento económico de la democracia económica y es necesario que para que avancemos en democracia política también se requiere avanzar en democracia económica. Uno podría decir que la Constitución integra una consigna muy popular y es que el fin no justifica los medios. Entonces, usted puede tener unas personas que se están comportando de mala manera, no sé, que están haciendo sus necesidades fisiológicas en el espacio público. Eso es algo irregular y que le hace daño a la colectividad. Pero pues eso, irregularidad, no justifica que la policía utilice armas para hacer que esas personas se comporten correctamente. O sea, eso es un ejemplo sencillo, pero es que tiene que aplicarse ese criterio para todos los asuntos de la vida social y de todas las actuaciones por parte de la policía. La Constitución plantea una serie de principios que deben cumplir toda la policía cuando están realizando cualquier tipo de actividad. Uno de ellos muy importante es el principio de la proporcionalidad. Indica que las actuaciones de cualquier autoridad y especialmente de quienes están armadas como la Policía Nacional y sus agentes tienen que cumplir una serie de criterios. Tienen que la reacción ante el comportamiento indebido o incluso antijurídico, ilegal, si se quiere, por parte de un ciudadano, tiene que guiarse por criterios de proporcionalidad y entre ellos el de la necesidad. Es decir, que el uso de la fuerza sea proporcional a la actividad que se está realizando y que el uso de las armas, así lo señala de manera expresa la Corte Constitucional, debe ser una cosa absolutamente excepcional, debe ser la última ratio, o sea, cuando no haya otro tipo de alternativas para atender un caso, solo se podría utilizar el uso de la fuerza, el uso de las armas específicamente, además cuando se requiera usar esa fuerza en contra de una actividad que en serio ponga en riesgo de manera inminente la vida de los ciudadanos. Es la única forma o el único presupuesto legal que le permitiría a la policía utilizar las armas. Si aplicamos esto a la protesta, y teniendo en cuenta que la protesta tiene que ser pacífica y que se rechaza todo tipo de vandalismo, incluso cuando en la protesta puede haber excesos que son repudiables y que no deben ser, incluso eso no justificaría el uso de armas de fuego. Esto es muy grave. Y además también hay una discusión ahora bien importante sobre el uso de lo que se denominan las armas menos letales. Ya la palabra, hay muchas personas que le dicen las armas no letales, no se llaman así, se llaman armas menos letales, como por ejemplo esa escopeta con la que se le disparó a Dylan Cruz y que terminó matando a Dylan Cruz, o estas armas taser, las armas eléctricas, las pistolas taser. Entonces, cuando se dice que son armas menos letales, significa que no tienen el nivel de letalidad de una pistola común o de un revólver, pero podrían ser también letales y los casos que hemos visto demuestran que sí podrían ser letales. En esa medida, yo considero que viola la Constitución y estos criterios y estos principios de proporcionalidad y necesidad que la policía utilice este tipo de armas llamadas armas menos letales, porque son artefactos, son armas que sí ponen en riesgo la vida de una persona y que la Constitución prohíbe que se atente contra la vida de esa persona si cuando esa persona no está actuando de acuerdo con las circunstancias que exige la Constitución
para utilizar de manera excepcional las armas de fuego. Entonces, una protesta no puede atenderse con este tipo de armas llamadas menos letales. Eso es absolutamente violatorio de la Constitución y es de las cosas que se deben plantear dentro de una reforma estructural de la policía. Pero en definitiva es que el orden público no justifica, o la preservación o la recuperación del orden público no justifica el uso excesivo de la fuerza y menos de utilizar armas de fuego en contra de población civil desarmada.